Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, entonces el día de hoy vamos a continuar con la sesión que tuvimos el pasado lunes y vamos a recordar un poquitito primero lo que estuvimos viendo. Ya trabajamos la sesión anterior con la definición de clases, objetos, los miembros de una clase, que son los atributos y los métodos, y luego estuvimos viendo cómo crear clases en lo que es C Sharp, ¿no es cierto? Entonces, eh, hemos visto esta palabra reservada class, el nombre de la clase y estas llaves que delimitan el cuerpo de la clase y luego, obviamente, ahí escribimos miembros. ¿Qué más hicimos? Eh, Vimos que una clase no necesariamente puede ser un archivo, sino que C Sharp, al ser un lenguaje orientado a objetos, básicamente, todo lo que estamos trabajando en C Sharp ya son clases. Yo les había explicado que un objeto, bueno, que una clase incluso es una ventana que tenemos acá en WebF. Por eso tenemos acá lo que es esta palabrita class, ¿no es cierto? Y cuando nosotros básicamente estuvimos llamando, o hemos hecho llamado de ventanas, les he enseñado así, lo que estamos haciendo es crear objetos de esa ventana. O sea, cada vez que ejecutamos este código, lo que hacemos nosotros es crear un objeto de la clase que se llama WinVentana2, ¿no es cierto? Y vamos creando objetos que de antemano, como ya tienen una clase base que nosotros diseñamos con su UI, pues ya tiene esos componentes que nosotros hemos decidido asignarle, en este caso simplemente un listbox, incluso los atributos que son esas variables y los métodos, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo vimos la clase anterior y hemos hecho un llamado a esta ventanita, básicamente creando objetos así de esa clase ventana que es el WinVentana2, ¿no? Entonces esto ya lo hemos probado, ya lo hemos testeado, ahí está buscando un objeto, ahí estamos creando otro objeto, etcétera, ¿no? Entonces ahí estas clases se puede decir que ya están definidas en el lenguaje de programación. ¿Listo? Pero aparte de ello, adicionalmente lo que hicimos nosotros fue crearnos nuestra propia clase. No se olviden, para agregar una clase, nosotros lo que hacemos, básicamente acá es botón derecho del ratón, perdón, se me fue acá, disculpar, se me fue para la administración de paquetes nuggets. Acá decimos agregar y decimos lo que es clase, ¿de acuerdo? Eso es lo que agregamos y se nos va a crear acá una ventanita donde colocamos el nombre de la clase. Y esto hicimos la sesión anterior creando la clase que nosotros llamamos persona, ¿no es cierto? Aquí automáticamente se nos ha creado este class, nosotros le hemos puesto el nombre de persona al crear ese archivito, se crea este archivito y aquí está la clase persona y hemos definido sus atributos y sus métodos y adicionalmente les hemos visto un poquitito lo que son las regiones, ¿no es cierto? Y hasta ahí nosotros básicamente ahí hemos quedado, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que acá los modificadores de acceso que se pueden utilizar en estas para estos atributos eh, públicos significa que pueden acceder desde otro lado, pueden ser públicos o pueden ser también, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Privados. Si son privados significa que desde otros lugares, desde otras clases, no van a poder acceder a estos atributos, ¿no es cierto? Si no se coloca ni público ni privado, así, por defecto asume el compilador que son privados. De momento nosotros todo lo estamos dejando así público, ¿no es cierto? Al igual que los métodos, todo lo demás. Luego vamos a ver algunos conceptos como encapsulamiento y demás que nos van a, digamos, nos van a permitir que nosotros podamos nos van a dar algunas luces para que nosotros podamos colocar ciertos miembros de la clase de manera privada, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos creado esto y simplemente tenemos ahí una clase, pero no tenemos lo que son objetos. Entonces, hoy vamos a aprender a crear los objetos, ¿listo? Entonces, para crear los objetos son instancias de una clase, de acuerdo a la definición que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando creamos objetos tiene que haber previamente una clase ya definida. Si no existe una clase no pueden crear los objetos. ¿Listo? Ahora, para crear un objeto se escribe el nombre de la clase, luego el nombre del objeto. Después se pone un punto y coma, o sea, es como declarar una variable más. ¿Listo? Y luego lo tenemos que terminar de instanciar. Hasta ahí solamente se está, con esta línea de código, solamente se está definiendo el objeto como una variable más, ¿de acuerdo? Y la instanciación, o sea, la asignación de memoria para ese objeto, se va a ejecutar con esta otra línea de código. Se coloca otra vez el nombre del objeto, igual, la palabra reservada new, y otra vez el nombre de la clase, y se abre, se cierra paréntesis, y obviamente al final de esa instrucción tenemos un punto y coma. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Nosotros acá, en nuestro formulario principal, voy a arrastrar otro botoncito. Ya, lo estoy arrastrando ahí. Le voy a llamar a este botoncito btn objeto. ¿Ya? Y le vamos a agregar aquí su evento click. Vamos a bajar acá. Vamos a evento click, perdón. Ahora sí. Ya está agregando su evento click. Pueden hacerle doble clic también ahí. Y voy a cambiar acá su content, crear objeto, ¿ya? Para que nos demos cuenta. Y vamos a programar nosotros este evento click. ¿Listo? Entonces miren, la clase que tenemos se llama persona, ¿ya? Y aquí podemos crear un objeto, P1 le voy a llamar, persona 1. Ahí miren, es como definir una variable. Nosotros ya tenemos tipos de datos conocidos, los enteros, así hacemos, los doubles, ¿no es cierto? Y todos los tipos de datos que hemos conocido. Definir un objeto es como definir una variable más, ¿de acuerdo? Obviamente el tipo de dato que va a tener ese objeto ya es la clase, ya la clase persona que debe existir. ¿Listo? Si no existe no puedo hacer esto. Hasta ahí solamente se está declarando como tener una variable. Para ya crear el objeto propiamente dicho, ya escribimos ahora el nombre de la variable para el objeto, que es P1, la palabra reservada new, y luego otra vez el nombre de la clase, que sería persona. ¿Listo? Y a continuación del nombre de la clase es obligatorio abrir y cerrar paréntesis. ¿Listo? Aquí, en esta línea de código, en esta segunda, ya se está creando el objeto y se le está asignando memoria. Aquí en esta parte solamente se lo ha declarado, o sea, no se ha creado el objeto así en la memoria RAM, no está. En esta línea de código sí se está ya terminando de crear el objeto y se le está asignando un espacio de memoria. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer un messagebox.show y vamos a decir simplemente algo así rápido: objeto creado con éxito. ¿Listo? Ya estoy haciendo simplemente esto y lo vamos a hacer correr para probar que ese código está funcionando. ¿Listo? Entonces lo compilamos, lo hacemos correr. Ya, un segundito por favor. Justo ahorita ya. Ahora sí. Miren, crear objeto. Y me dice objeto creado con éxito. Obviamente no me está mostrando la persona porque nosotros tenemos que abstraer. O sea, nuestra mente tiene que saber que se ha creado un objeto de la clase persona que tiene sus atributos CI, nombres, primer apellido, segundo apellido, etcétera, que hemos definido ya en esa clase. ¿De acuerdo? Ahora, estas dos líneas de código se pueden escribir en una sola, en realidad, ¿no? Persona, así P1 igual, directamente decir new
persona, así en una sola línea, ambas, ¿no? Entonces, estas dos se pueden resumir en una sola. Esta generalmente lo vamos a utilizar cuando queramos definir como una variable global, o sea, como un atributo de esta clase, de esta ventana. Ya no le vamos a llamar tanto variables globales, sino como un atributo de la clase que es MainWindow, de esta ventana en este caso. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así como lo hacíamos con los arreglos, ¿no es cierto? Como un atributo de la clase para después llamar en el resto de los métodos. ¿Ya? Esa es la definición correcta. Entonces, si lo definimos así, entonces local. Obviamente aquí sigue siendo también local, ¿no? Salvo que esto lo llevemos afuera, como un atributo fuera de este método, como un atributo de la clase. ¿Listo? Ahora, ahí por si acaso también va a funcionar. ¿Ya? Igual va a funcionar. Miren, lo voy a correr y me dice objeto creado con éxito, no es problema. Hasta ahí. ¿Qué debemos abstraer? ¿Qué debemos imaginarnos? Debemos imaginarnos que este P1 y es un objeto de esta clase que tiene todo esto, tiene CI, tiene nombres, tiene primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, e incluso P1 tiene lo que es estos métodos, calcular edad, que le va a retornar 20 y mostrar su nombre completo. Puedo crear más objetos, miren, voy a crear acá persona, le vamos a llamar persona 2, P2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y acá obviamente objetos creados con éxito. ¿Cuál es la idea? Entonces acá ya tengo dos personas, P1 y P2, que tienen cada uno de ellos de manera particular, P1 y P2 también tienen sus CI, nombres, todos los atributos y todos los métodos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, espero que se entienda esto. Ahora, ¿cómo accedo a los atributos y a los métodos que tienen los objetos que se han creado a partir de una clase? Como en este caso, o sea, yo quisiera acceder a los atributos que tiene esta persona 1, también a los atributos de esta persona 2, incluso a los métodos. Se van a poder acceder siempre y cuando sean públicos, o sea, porque esta ya es otra clase, este main window ya es otra clase. Entonces aquí vamos a poder acceder a sus atributos y a sus métodos siempre y cuando acá en esta clase los mismos sean públicos. Si fuesen privados no vamos a poder acceder. ¿Listo? Entonces para acceder se coloca la sintaxis que está acá también está por si acaso en la diapositiva. Les voy a mostrar, creo que estaba por acá. Aquí está, ¿no? Se coloca, para acceder a los campos o atributos que tienen los objetos, se coloca el nombre del objeto, punto, y luego el nombre del campo. ¿Listo? O campo o atributo, no se olviden. Entonces, por ejemplo, persona 1, miren, punto, ya me sale aquí CI automáticamente. Entonces, le puedo asignar acá un CI, digamos, algo así. Ya, estoy inventando un CI así. Entonces, persona 1 ya tiene un CI, miren. Persona 1 ya tiene sus nombres. Persona 1 ya tiene su primer apellido. Ahora, algo que quiero mostrarles acá, obviamente me va a salir aquí segundo apellido, todo lo demás, porque segundo apellido, por ejemplo, es un valor público, ¿no? Mira, bueno, voy a colocar esto más. Punto, segundo apellido, igual a, no sé, Pérez, por decirlo. Ahora, obviamente aquí también vamos a tener la fecha de nacimiento, porque es público, pero si yo lo pusiese como privado, miren, entonces, ¿cómo lo puedo colocar privado? O bien lo dejo, no lo coloco así, ahí de antemano es privado, pero si quiero especificar puedo colocarle private también, ¿no? Lo voy a grabar, lo estoy guardando. Miren acá, cuando quiero hacer fecha de nacimiento, ya no me aparece. ¿Se dan cuenta? No me aparece la fecha de nacimiento, ya no está. Es porque ese atributo es privado. Si lo pusiese público, sí me va a aparecer. Obviamente voy a poner public y tengo que guardarlo, ¿no? Aquí me muestra este asterisco que hay cambios.
Entonces acá si coloco P1, recién me aparece, miren, fecha de nacimiento. Igual, de aquí voy a colocar, digamos, vamos a colocar un datetime.now, digamos. Ya vamos a suponer que ha nacido el día, ya estoy inventando eso. El now creo que es una propiedad, sí es una propiedad, entonces ahí no es un método. Estoy diciendo que ha nacido en esta fecha y hora del sistema. Ahora, esto está porque es público. Si después lo cambio a privado, bueno, voy a guardar. Aquí, miren, ya me tiene que salir error. Miren, ya me sale error. Miren, me dice, representa una unidad del tiempo normalmente expresado, y me dice, no, fecha de nacimiento no es accesible debido a su nivel de protección, me dice abajito, ¿no es cierto? Entonces, es porque es privado, no puedo acceder a él. Entonces, ahí la diferencia entre público y privado. Entonces, cuando es privado yo no puedo acceder. Por si acaso, después vamos a ver cuándo volverlo privado con el encapsulamiento, ¿ya? De momento lo voy a colocar público, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Miren, esta es la persona 1. La persona 2 también tiene lo mismo. Tiene CI, fíjense. Voy a colocar aquí un CI cualquiera. Tiene nombres. Y simplemente hasta ahí voy a llegar, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces ya tienen lo mismo, ¿de acuerdo? Los dos objetos están, obviamente, se han creado, se han instanciado a partir de la misma clase y por ello van a tener acceso a todos sus atributos. También van a poder tener acceso a sus métodos. Y persona acá tiene estos métodos. Por ejemplo, un método que retorna un string que dice mostrar nombre completo, donde está concatenando el primer apellido, segundo apellido y los nombres. Miren, vamos a ver, por ejemplo, mostrar nombre completo se llama. Aquí yo puedo llamar, miren, persona 1. Mostrar nombre completo, ahí está el método. Esto nos devuelve un string. ¿Qué voy a hacer? Miren, objetos creados con éxito. Aquí voy a hacer ahora algo. Persona 1. Y aquí miren, le voy a concatenar p1. Mostrar nombre completo. Debería desplegarme el nombre completo, ¿no? O sea, debería, en función a esto, estamos mostrando el primer apellido, segundo apellido y nombres. Y debería salirme un mensaje indicándome Vargas Pérez Juan, ¿no? Y lo propio podemos hacer con la persona 2, que también tiene el método mostrar nombre completo. En este caso, de la persona 2 va a concatenar, bueno, no hay primer y segundo apellido, entonces nulo, nulo, o sea, vacío, vacío, lo va a concatenar con Ana, simplemente Ana me va a salir. Pero miren, sin necesidad de estar escribiendo este método, mostrar nombre completo varias veces para cada uno de nuestros objetos, ya se ha definido en la clase y obviamente a partir de ello ya lo van a llamar los métodos que tenemos acá. Voy a iniciar, vamos a probar, y lo que quisiera que vean es la forma en el llamado de los métodos. Primero nos sale objetos creados con éxito, y luego miren en este mensaje que viene a continuación se está llamando al método mostrar nombre completo. Ahí está, miren, persona 1, y miren me sale, este es el método, Vargas Pérez Juan, está llamando al método. Persona 2 simplemente Ana, porque es lo único que le hemos colocado, ¿no es cierto? Entonces se está ejecutando esto y está llamando a estos métodos que hemos escrito una sola vez, pero obviamente se van a desplegar y se van a mostrar para cada objeto que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Parece que ninguna, ¿no es cierto? Bien. Antes de ver el encapsulamiento, vamos a hacer un ejercicio un poquito más
más dinámico, ¿de acuerdo? De lo que son los objetos. Creándolos de esta manera, pues a veces, digamos, no es muy... a veces no es muy práctico, digamos, ¿no? O sea, crearlos así. Pero nosotros podemos almacenar esto. O sea, los objetos son como una variable más. Entonces, siendo una variable más, o sea, es un tipo de dato más o menos que, o sea, una clase es una especie de tipo de dato que nosotros estamos definiendo. ¿Listo? Como es un tipo de dato más, podemos agregar nosotros estos objetos, ¿ya? Podemos agregar estos objetos en listas o en arreglos, ¿ya? Hace algún tiempo hemos hecho algunos ejercicios básicos. Voy a abrir un Excel acá. Un segundito, por favor. Hemos hecho algunos ejercicios con arreglos, ¿no? Tanto con listas hemos hecho, digamos, un ejercicio de notas, de calificaciones, ¿no es cierto? Y la idea era que teníamos arreglos o listas, imagínense, donde teníamos el nombre del estudiante y luego teníamos la nota. Aquí, digamos, voy a colocar el estudiante y la nota. Y esto lo teníamos en dos listas o en dos arreglos. Digamos acá Juan, aquí Ana, aquí Lupe, por decirles, y su nota. Por decirles, Juan tiene 100, Ana tiene 90 y Lupe tiene 95. Vamos a colocar uno más. Digamos que Pedro, vamos a colocar, digamos que la reprobada, ¿no? Vamos a suponer, ¿ya? Y esto nosotros lo manejábamos en dos arreglos, ¿no? O dos listas, imagínense. Una lista o un arreglo que guardaba tipos de datos string y un arreglo o una lista que guardaba, digamos, enteros, por decirles, ¿no es cierto? Eso es lo que hacíamos. Dividíamos en dos el problema. Esto es obviamente antes de hacer clases. Nosotros podemos unirlo esto acá, o sea, esto podemos trabajarlo con arreglos o listas que en vez de guardar, digamos, en dos estructuras, podemos acá combinar lo que son los strings y los enteros con, digamos, objetos de la clase estudiante, nota estudiante, lo vamos a llamar. Y esta clase estudiante tiene dos atributos, ¿de acuerdo? Tiene dos atributos, uno que es su nombre y el otro que es la nota. Y sobre esto podemos definir algunos métodos, ¿no? Podemos definir un método para saber si está o no aprobado. Podemos, bueno, no estamos metiendo ya varios datos, pero podemos sacar, digamos, promedio, si es el mejor estudiante o algo así, ¿no? Podemos hacer varias cositas. Pero básicamente lo que aquí haríamos es ya no guardar así eso, sino guardaríamos objetos de la clase estudiante. O sea, estudiante, voy a colocar aquí, estudiante 1. ¿Ya? La idea de guardar al estudiante 1 es que ese estudiante 1 tiene su nombre. Ese estudiante 1 tiene su nota, ¿no? Y acá podemos guardar el estudiante 2. Como es un objeto de la clase estudiante 2, va a tener también su nombre y va a tener su nota. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo vamos a volver un poquito más práctico. ¿Se acuerdan de este ejercicio, no? Es clásico que hicimos en Program 1, primero con arreglos. Y al empezar, antes de estos conflictos, lo hicimos con listas, ¿no? Entonces, ahora si se dan cuenta, vamos a utilizar una sola estructura donde vamos a guardar objetos de la clase estudiante. Entonces, miren, para aprovechar, antes de ver otros conceptos más interesantes de clases y objetos, voy a crear ese ejercicio. Voy a agregar esa clase estudiante, simplemente para resolver ese ejercicio así con clases. Ahí está, he creado la clase estudiante y va a tener dos atributos, miren.
su nombre, nada más así. Y vamos a suponer una nota. Ojo que acá podemos pedir incluso que primer apellido, segundo apellido, pero por el tiempo ahí no más voy a dejar. Aquí voy a definir un método que va a retornar si está o no aprobado. O aprobación, vamos a colocar. Aquí también está tilde, ahora sí. Y básicamente aquí vamos a decir if, por decirles, si digamos la nota es mayor o igual a 51, entonces acá vamos a hacer un return aprobado. Y aquí vamos a hacer directamente un return aprobado. ¿Listo? Y aquí podemos hacer algo en public string, mostrar datos. Ya. Y acá vamos a hacer directamente un return. Vamos a retornar, perdón, vamos a retornar lo que sería, digamos, el nombre del estudiante, unos guioncitos ahí, vamos a concatenar la nota, otros guioncitos ahí, y vamos a concatenar su aprobación, si está aprobado o está reprobado. ¿Listo? Eso es para desplegar los datos en un listbox directamente, si se dan cuenta, no tener que estar concatenando ni haciendo nada. Entonces miren, estoy definiendo aquí una clase básica para ese ejercicio clásico que tenemos. Voy a utilizar las regiones, aquí están los atributos, simplemente dos, que era un ejercicio bastante simple. Y esto para, estamos viendo aquí otra región para los métodos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar en esta ventana principal, ¿ya? Por favor, simplemente por el tiempo. Esto que se venga acá. Esto que se venga acá. Vamos a ampliar un poquito más el tamaño, no se está viendo. Ahora sí. Y aquí vamos a colocar un botoncito. Y aquí vamos a colocar una lista para mostrar los datos, ¿de acuerdo? Un listbox, perdón. Aquí está. Y vamos a seguir utilizando input box, ¿les parece? Vamos a decir un xname, un btn agregar, y vamos a programar su lento clic. Y aquí es donde vamos a trabajar. Miren, ahora lo vamos a guardar en una lista, como ya estamos manejando sobre todo listas, entonces lo vamos a guardar esto en una lista. Voy a crear acá un atributo para esta clase que es MainWindow, o sea, una variable global en otras palabras, ¿no? Una lista. Esta vez la lista no va a guardar enteros, ni doubles, ni strings, va a guardar objetos de la clase estudiante. ¿Bien? Voy a llamar estudiantes. Ahí está, estoy creando la lista. Entonces, simplemente es el tipo de dato. Y estudiantes, y es una lista, o sea, esta sería estudiantes, ¿no? Esta sería la lista, donde puedo llamar a su método add y agregar objetos de la clase estudiante. ¿De acuerdo? Esa es la idea.
Ahora, en cuando digamos agregar, lo que vamos a hacer es lanzar input box para pedir en uno el nombre y en otro input box la nota de cada uno de los estudiantes que queramos agregar. ¿Listo? Entonces, obviamente acá, como vamos a trabajar con input box, no sé si he agregado la referencia, no he agregado. Vamos a agregar una referencia para trabajar con lo que es un input box. Ahí está. Y bueno, primero vamos a crear un objeto. ¿Bien? Estudiante, vamos a llamar estudiante le voy a llamar, va a ser igual a new estudiante. Hasta ahí tenemos creado el estudiante. ¿Listo? Ahora, miren, me voy a definir aquí dos variables. Nombre, esto va a ser igual. Voy a llamar acá al interaction.inputBox y aquí vamos a colocar el mensaje que diga ingrese el nombre del estudiante, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí una variable que le voy a llamar nota. Y esto va a ser un int. Vamos a leer también un input box, punto parse. Vamos a llamar un interaction otra vez, punto input box. Y aquí vamos a colocar ingresa la nota. ¿Listo? Entonces, miren, simplemente en variables estoy pidiendo el nombre y la nota. ¿Qué voy a hacer con eso? El nombre del estudiante va a ser igual a este nombre que se está leyendo del input box. La nota del estudiante va a ser igual a esa nota que acabamos de leer. Entonces, si se dan cuenta, estas variables incluso están de más. O sea, lo he hecho así para que se den cuenta que estoy utilizando acá el input box, estoy vaciando estas variables, pero en realidad podríamos haberlo hecho así. O sea, el valor de nombre es todo esto. Entonces, en vez de hacer esto directamente acá, podríamos hacer, miren, un estudiante.nombre y estudiante.nota, ¿no? Para no hacer tanto lío, porque nota del estudiante, no se olviden, el tipo de dato de la nota es un entero. A no confundirse, o sea, aquí siguen siendo variables, ¿no? Esto es un entero y el nombre es un string. Al ser el nombre un string, directamente lo estamos igualando con el input box, con el resultado del input box que retorna un string. Pero la nota, como es un entero, estamos haciendo la asignación, ya haciendo la conversión con un input parse. Miren, hasta ahí tenemos el estudiante, ¿no? Creado el objeto y asignado los valores a sus atributos. Lo podemos agregar a la lista. ¿Listo? Le vamos a estudiantes.add y aquí agregamos objetos de la clase estudiantes. Vamos a agregar este estudiante. O sea, ¿qué estamos haciendo? Creamos un objeto de la clase estudiante y lo vamos guardando a la lista. ¿Listo? Escribamos aquí un método para recorrer esa lista y desplegar los datos en el listbox. Mostrar datos voy a colocar acá. Ya. En el listbox que tengamos, que no le hemos asignado un nombre, le voy a asignar ahora ese nombre. Listbox datos le estoy llamando. Entonces acá, miren, listbox datos.items. Acá. Clear. Y ahora vamos a recorrer la lista. La lista, ¿la hemos recorrido alguna vez con un for each la lista? ¿Alguien me confirma? ¿O con un for nomás la hemos recorrido?
¿Alguien me confirma por audio, por favor? ¿Ya hemos utilizado un for each con ustedes? ¿Solo el for? Ya. Luego les voy a mostrar con el for each. ¿Ya? Me hacen recuerdo, por. Entonces miren, desde i igual a 0 a i menor a lo que es la lista que se llama estudiantes.com, ¿no es cierto? Esa es la cantidad que tenemos en la lista. Ahora, esto va a recorrer cada uno de los elementos de la lista, posición 0, posición 1, o sea, si quiero acceder a una posición, o sea, es estudiantes, igual que un arreglo, ¿no es cierto? En la posición 0, por decirles, estaría apuntando acá, así que es 1 estaría apuntando acá, y básicamente con estudiantes en la posición i, estoy acá apuntando a cada uno de esos objetos que están acá. ¿Listo? Aquí están ya los objetos. ¿Listo? En estudiantes en la posición. Entonces miren acá. Si hago esto, estudiantes en la posición i, este ya es un objeto que está guardado en la lista estudiantes. Uno de los objetos, posición 0, posición 1. Como es un objeto de la clase estudiante, ese objeto tiene estos atributos y tiene estos métodos. Yo voy a llamar a este método que se llama mostrar datos para que lo cargue directamente al listbox. Pues miren, ahí está el método mostrar datos. Lo que voy a hacer básicamente es que ese método lo vamos a agregar al listbox. Miren, listbox datos.items.add, y ahí voy a mostrar eso. Directamente me va a agarrar y me va a desplegar esta concatenación que hemos hecho por cada estudiante que está almacenado en esa lista, su nombre, su nota y si está aprobado o está reprobado. Vamos a probar. Le vamos a hacer correr y vamos a crear algunos, ¿ya? Ahora sí, nombre del estudiante, Juan, digamos. La nota, 80. Está ya creado. Y no tengo un método que llame mi mostrar, no me he olvidado, perdón, callito. No estamos llamando a este método de acá, perdón, a mostrar datos no lo estamos llamando, ¿no? Voy a disculpar esito. Voy a agregar un botón más, rapidito, voy a disculpar. Ahí. Mostrar datos, vamos a decir. Esto de acá lo voy a colocar con agregar. Simplemente es un texto. ¿Ya? Y acá vamos a colocar su evento click, nos habíamos olvidado. Ahí está. Simplemente lo estoy alineando. Van a disculpar que no está muy ordenadito, pero la idea es probar, ¿no? Entonces cuando haga esto vamos a llamar a mostrar datos, simplemente para que cargue al listbox los datos que hemos visto. Ahora sí, por favor, vamos a probar nuevamente. Y ahora sí, agregamos un estudiante, le vamos a llamar Juan. Su nota nos pide 80, digamos. Listo, ahí hemos agregado uno. Agregaremos otro más. Ana. Y van a disculpar, no es nada personal, ojalá nadie se llame Ana, lo vamos a reprobar. Es para probar también, los métodos que hemos escrito. Y un hito más. Luisa, digamos, nombre del estudiante. Y la nota le vamos a colocar, no sé, 90, por así que. Y ahí he llenado a mi lista. Pero si se dan cuenta, al llenar a la lista, hemos creado los objetos y cada objeto lo hemos ido agregando a la lista. Ahora, esta opción de mostrar va a recorrer la lista y nos tendría que desplegar, miren, esos datos en función, aprovechando este método que nosotros hemos programado para esa clase estudiante. Si se dan cuenta, la simplicidad del código que tengo acá, manejando ya los objetos, es bastante interesante en relación a lo que hacíamos antes
de conocer lo que son los objetos. Manejábamos así, ¿no? Dos cosas separadas, teníamos que ir concatenando, pero acá estamos aprovechando un poquitito lo que son los objetos para que un problema típico que nos costaba hacer bastante, lo estamos resumiendo en algo bastante sencillo. ¿Listo? Bien. Hoy vamos a quedar acá. La siguiente sesión vamos a seguir viendo más conceptos de lo que son objetos y clases. O sea, nos falta todavía ver más conceptitos. No está todo completo por si acaso. Y vamos a ver lo que es constructores, encapsulamiento y otras cositas, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a trabajar la siguiente sesión. Hoy he querido hacer este ejemplo práctico para que se den cuenta simplemente de la potencialidad de crearse objetos y clases de objetos, ¿no? Vuelvo a reiterar, si no hacía esto, lo iban a ver medio posiblemente no muy aplicativo, pero con esto espero que se den cuenta de la potencialidad que tiene el hecho de manejar clases y objetos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a detener la grabación y vamos a finalizar la sesión. Bien, buenas noches.